Léalo bien, 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 bien leidito. Dice, y el Dios de esperanza, subraya ahí en su Biblia, y el Dios de esperanza os llene de todo el gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Vamos a ver. Esta versión. ¿Cuál es esta versión? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ya habíamos hablado, hermanos, de cómo Pablo habla acerca de, desde antes, lo que acabamos de hablar. Voy a ponerme un poquito en contexto para que todos podamos estar en la misma sintonía, de cómo la salvación, hermanos, iba a venir hacia los gentiles. Dice el verso 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos ¿de qué? De bondad. Diga conmigo bondad. ¿Llenos de qué? ¿Y que de qué más? De todo conocimiento, de tal manera que podéis, amonestaros que los unos a los otros. De tal manera, dice Pablo, que podáis amonestarlo los unos a los otros. Y hermanos, es que nosotros hemos sido llamados a corregirnos con amor los unos a los otros, ¿sí o no? A veces nosotros fallamos, a veces pensamos o decimos cosas que no deberíamos de pensar o de decir, y es el deber de nuestros hermanos. Recordemos que estamos hablando del contexto de los hermanos débiles en la fe y de los fuertes, y como los fuertes tenemos la responsabilidad de soportar, dice Pablo, a los débiles y de enseñarlos, hermanos, porque hay gente débil en la fe, ¿sí o no? Cualquier cosita, hermanos, los tambalea, ¿verdad? Hay gente que pasa por unas pruebas durísimas y uno dice, ¿cómo hace esa gente? Y hay unos hermanos que ya se les quebró una uña y ¿qué pasa? Ya no quiero seguir, es que ya no puedo. Entonces, los que somos fuertes, dice Pablo, estamos en el llamado de amonestar, de corregir, de también motivar, hermanos, con la palabra a aquellos que son débiles en la fe. Pablo no escribió esto porque sentía que los cristianos romanos no podían discernir lo que estaba bien. No es que Pablo creyera esto, hermanos, sino que el deber era de amonestarse los unos a los otros para hacer lo correcto. Si hay algo, hermanos, en lo que debemos de insistir con la iglesia en general y con el cuerpo de Cristo, es el amonestarnos en hacer lo correcto. Más bien escribió para recordarles a los romanos y animarlos a hacer lo que sabían que era correcto. ¿Cuántos de los que están aquí saben qué es lo correcto? Levanten la mano. Bueno, si usted no sabe qué es, hermanos, hacer lo correcto, vaya a escudriñe la palabra, hermanos. Porque de ahí, entonces, ¿cómo va a saber usted qué es lo que tiene que hacer si no lo sabe? ¿Qué es lo correcto, hermanos? ¿Quién me podría decir qué es lo correcto? En el contexto, de lo que estamos escudriñando. ¿Qué es lo correcto? ¿Alguien que me diga? ¿Qué es lo correcto en el contexto de lo que estamos escudriñando aquí? ¿Qué es lo correcto? No. Amarnos los unos a los otros. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, si hay algo que ustedes tienen que deberle a los demás, ¿qué es? El amarnos los unos a los otros. Por eso les digo, en el contexto de lo que estamos escudriñando, porque lo correcto sí es hacer la voluntad de Dios, pero en el contexto de lo que estamos escudriñando, hermanos, es amar a los demás, es soportar a los demás, es corregir, amonestar con amor, hermanos. No es agarrar, ¿verdad? Y sacar ahí el garrote, no, es amonestar con cariño, con amor, como ese amor, hermanos, que tenemos los papás, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando tenemos hijos y a veces los hijos desobedecen, ¿qué pasa? Nosotros los amonestamos. ¿Por qué, hermanos? Los corregimos. ¿Por qué? Porque los amamos, hermanos, y porque no queremos verlos envueltos en alguna situación que nosotros sabemos que puede suceder.
Dice, para ser ministro de Jesucristo, ¿a quiénes? A los gentiles. Esto que Pablo está escribiendo aquí, o que nos dice, hermanos, es consistente con el llamado que él tuvo de ser un ministro de Jesucristo. ¿Para quién? Para los gentiles. Pablo es conocido como el apóstol a los gentiles, ¿verdad? Al cumplir este llamado, hermanos, Pablo no solamente predicó el evangelio de salvación, ¿verdad? Sino que también instruyó a los creyentes de cómo vivir delante de Dios. Y tenemos, hermanos, la carta a los romanos que nos habla de doctrina, de cómo debemos de vivir. ¿Se acuerdan a partir del capítulo 8, verdad? Cómo Pablo nos habla de cómo debe ser nuestra manera de vivir en el Espíritu Santo. Dice, para que los creyentes les sean ofrenda agradable. Cuando usted y yo, hermanos, como gentiles, glorificamos a Dios, entonces nuestra ofrenda, porque se acuerdan, hermanos, que el pueblo de Israel ofrecía ofrenda al Señor, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando llegaban, verdad? Con sacrificios, con animalitos, ellos ofrecían. Pero, hermanos, cuando usted y yo como gentiles ofrecemos sacrificio a Dios, hermanos, obviamente un sacrificio vivo, como lo declara la palabra en el capítulo 12 de Romanos, dice, os ruego que os presentéis, ¿cómo? ¿Cómo es? En sacrificio, ¿qué? Vivo y santo. ¿Con olor qué? Olor agradable, que es, hermanos, es nuestra razón de congregarnos, de vivir, ser grato perfume delante del Señor. Cuando nosotros vivimos glorificando a Dios, entonces nuestra ofrenda para Él va a ser agradable. Y dice la palabra que va a ser santificada por medio de ¿quién? ¿Qué dice el verso 14? Perdón, 13. ¿Ah? Ajá, para que abundéis por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro, dice el 14, de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que se puedan amonestar los unos a los otros. Verso 15, mas os he escrito, hermanos, en parte, dice Pablo, ¿con qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que recordemos, hermanos, recordemos. La necesidad de tal sacrificio hace que este escrito de Pablo sea necesario. Verso 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, santificada por el Espíritu Santo. Pablo dice que él sirve como un sacerdote, y obviamente para los judíos cristianos que estaban en Roma, cuando Pablo les hablaba de sacerdocio, ellos entendían perfectamente a lo que él se estaba refiriendo. Tal vez para nosotros, hermanos, en nuestro contexto, ¿cuántos de ustedes han visto a alguien ofreciendo un sacrificio en vivo y a todo color? No, ¿verdad? Porque no está dentro de nuestro contexto histórico o cultural. Pero para el pueblo de Israel, hermanos, era muy común, ¿verdad? Que ellos tenían que ir al templo y ofrecer sacrificio, ¿verdad? Al Señor. Entonces Pablo, hermanos, habla en este lenguaje del sacerdocio, y él se describe como un sacerdote que ministra, pero ya no solamente ministra, hermanos, una ofrenda, sino que ministra a Cristo Jesús, presentando el evangelio como un servicio sacerdotal. Y es que, hermanos, cuando usted y yo predicamos el evangelio, estamos ofreciendo un sacrificio sacerdotal, estamos haciendo un ministerio sacerdotal. Tal vez usted y yo no lo entendemos por no vivir en ese contexto, pero cuando usted predica el evangelio, hermanos, usted está haciendo eso, usted está ministrando, hermanos, a la gente, está siendo ese sacerdote que lleva a la gente, ¿a dónde? A Cristo Jesús.
para que de esta manera los gentiles convertidos puedan ser un sacrificio agradable para Dios. Cuando Pablo define, hermanos, su ministerio como ministrando el evangelio de Dios, este apóstol utiliza una palabra que no se vuelve a ver en el Nuevo Testamento, y es que Pablo utiliza ciertas palabras que son únicas de él, que nos hacen referencia o que nos pueden se puede traducir como actuar como un sacerdote. ¿Cuántos sacerdotes hay en este lugar? Amén. Nosotros somos sacerdotes que ministramos ¿qué? La presencia del Señor. Pero usted sabe, hermanos, que en el contexto del pueblo judío, los sacerdotes no podían ser cualquier persona. Venían específicamente de un linaje, hermanos. Ni siquiera podía ser de cualquier tribu. Tenían que venir de una tribu en específico. Y el oficio sacerdotal, hermanos, era de una familia, en verdad, de un linaje. Pero usted y yo, dice la palabra, que somos ahora reyes y sacerdotes para ministrar la presencia del Señor, hermanos. Yo no sé si usted puede entender eso, pero yo le pido al Señor que pueda ministrar su vida, porque, hermanos, recordemos que el oficio sacerdotal era algo sumamente sagrado. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando entraba, y eso lo encontramos en Deuteronomio y también en Levítico, de todo lo que era el oficio y cómo era el sacrificio que se tenía que dar? Pero ¿se acuerdan que cuando un sacerdote entraba en pecado, qué sucedía? Caía muerto, hermanos. Y aunque hay gente que no está cayendo muerta físicamente, hermanos, por ofrecer sacrificios delante de Dios en forma pecaminosa, están cayendo, hermanos, espiritualmente. Y nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ministrar la presencia de Dios en santidad. Y como lo predicaba la semana pasada el pastor, hermanos, que aunque yo no estaba del todo aquí en mis 5 sentidos, me recuerdo, hermanos. ¿Se acuerdan de lo que predicó el pastor la semana pasada? Del mandamiento olvidado. Sed santos, porque yo soy santo. Y es que la santidad, hermanos, Pablo ya lo ha repetido sumamente aquí muchas veces en la carta a los romanos. La santidad no es lo que usted come. La santidad no es como usted viste. La santidad, hermanos, es como usted vive. La santidad, hermanos, se demuestra con el amor a aquellos que son débiles en la fe. En eso, hermanos, es que dice la palabra, y Jesús lo declaró: en eso conoceréis que son mis discípulos, que sé qué, que se amen los unos a los otros. La santidad va más allá, hermanos, de algo físico o que podamos mirar. Ay, es que aquella persona, como viste, ay, qué santa se ve, hermanos. ¿Sabe que a eso Jesús les llamó sepulcros blanqueados? Y que fue Jesús, hermanos, el mismo Jesús, quien tachó y recriminó la actitud de estos hombres. Que en apariencia, hermano, la gente los veía y había un temor. Son los escribas, son los fariseos, son los sacerdotes, los sumos sacerdotes, hermanos, pero quienes al fin y al cabo, hermanos, no pudieron ver en Cristo Jesús al Mesías prometido, porque su religiosidad, hermanos, les cegó. Imagínense, hermanos, a Jesús en este tiempo, hermanos. ¿Lo volveríamos a crucificar? ¿Ah? Creo que sí. ¿Cómo puede ser posible, Jesús, que tus discípulos coman, verdad, sin lavarse las manos? ¿Cómo puede ser posible que recojan espigas en sábado? ¿Cómo puede ser posible que sanes en día de reposo? Hermanos, seguimos. Dice por ahí alguien, dice una frase, que el que no conoce la historia está obligado a volverla a repetir. Y Pablo, hermanos, se lo dice a los romanos, aquí a los cristianos, a los judíos cristianos en Roma. No es lo que coman, no es la circuncisión,
Eso no es. Eso no es. Hermanos, el ministerio del evangelio es concebido después del patrón de una ofrenda sacerdotal. Usted y yo somos sacerdotes, hermanos, que ministramos la presencia del Señor cuando evangelizamos a otros y los llevamos a Cristo. Tengo pues de qué gloriarme, dice el verso 17. ¿En qué tengo que gloriarme? Dice Pablo. En que soy un hombre, hermanos, los estudiosos, los históricos y todo, hermanos, declaran que Pablo fue un hombre sumamente sabio, inteligente. Fue un hombre, hermanos, que se le mostraron cosas que a nadie se le han mostrado. Y Pablo en nada de eso se gloría, hermanos. Dice que lo único que se gloría es en conocer a Cristo Jesús. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Mientras él considera su llamado, hermanos, de ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, Pablo puede gloriarse en Dios de que él ha recibido tal llamado, hablando solamente de las cosas que Dios hizo por medio de él para traer salvación a los gentiles. Hermanos, hay gente que tiene ahí una media visión y ya se creen iluminados, ¿verdad? Ya no me toquen, no me miren, ¿verdad? Yo soy un querubín, ¿verdad? Y Pablo, ¿qué dicen? ¿Qué se gloria, hermanos? En poder llevar el evangelio a los gentiles. Y nunca olvidemos quién fue Pablo, hermanos. ¿Quién fue Pablo? Pablo puede gloriarse en Dios de que él ha recibido tal llamado, hablando solamente de las cosas que Dios hizo por medio de él para traer salvación a los gentiles. Pablo se gloriará solo en lo que Cristo, hermanos, ha hecho por medio de él. Él está seguro de que Cristo ha hecho grandes cosas por medio de él. ¿Y cuántos creen que Dios ha hecho cosas grandes por medio de ustedes, hermanos? Sí, amén, aleluya. Pero debemos de alegrarnos y de gozarnos, hermanos, de lo que Dios ha hecho. Y nosotros somos simplemente instrumentos, nada más. Pero Él no quiere atraer la adulación, hermanos. Hay gente que lamentablemente dentro de las iglesias está buscando el aplauso del hombre, el reconocimiento del hombre. No me digan pastor, díganme apóstol, no me digan siervo, díganme, no sé, profeta, hermanos. No, hermanos. Si de algo debemos de gloriarnos, hermanos, es de Cristo, nada más. Es que usted es ahora pastor. Y hermanos, y entonces como ya nos pusieron algo ahí, yo soy el ungido de Dios, yo soy aquí, yo soy allá. Yo no soy nada, hermanos. Nosotros no somos nada. Yo creo que ya se acabó eso, espero que se haya acabado, pero yo me acuerdo cuando en un tiempo, hace unos años, es que yo soy el hijo VIP de Dios, yo soy esto, yo soy aquí, hermanos, yo no soy nadie. Si la gracia del Señor no me hubiera alcanzado, hermanos, estuviera muerta en delitos y en pecados. Pero el Señor dice un canto sublime, gracia del Señor que a mi pecador salvó, hermanos. Muerto estaba y ahora vivo, pero no vivo para mí, hermanos. No vivo para mis deleites, no vivo para complacerme a mí mismo. ¿Vivo para quién? Para Cristo. Pero estamos viviendo para Cristo. Para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras. Dice verso 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho en medio de mí, por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, ¿con qué?
con las palabras. Vea que Pablo está, hermanos, diciendo la idea completa. ¿Qué hubiera pasado si nada más Pablo dice con la palabra? ¿Qué pasa ahí? Algo está faltando. Hermanos, es que no es solamente lo que nosotros digamos, es cómo vivimos. Es la manera en que nos conducimos. ¿Qué clase de cristianos somos? Dios utilizó potencia de señales y prodigios y el amplio poder del Espíritu Santo, hermanos, para ayudar a Pablo a predicar por completo el Evangelio de Cristo, donde quiera que fuere, desde Jerusalén, dice la palabra, hasta Ilírico. Desde Jerusalén. Verso 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder de ¿quién? Del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado. ¿Podría decir usted, hermanos, desde el puente Cañas hasta el puente, no sé, Cañas? ¿He llenado todo esto del Evangelio de Cristo? Hay un canto muy lindo del hermano Marcos Vidal que dice que solo quiero verte cara a cara, ¿verdad? Y dice, creo que en esa canción dice una parte, dice que el Señor me va a dar la corona si la llego a ganar, ¿verdad? La palabra nos habla de galardones y de regalos que Dios nos va a dar cuando estemos allá en su presencia. Y un día escuchando eso, hermanos, a veces pensamos, bueno, ¿iré a ganar la corona? Bueno, hermanos, la salvación no se gana por obras, pero por salvación, por la fe, hermanos, en Jesucristo, yo puedo predicarle a otros y compartir lo que Dios ha hecho en mí, ¿sí o no? Pero lo lindo, hermanos, es de que el día que el Señor nos dé esas coronas, ¿sabe qué vamos a hacer nosotros con esas coronas? ¿Qué vamos a hacer con esas coronas? ¿Por qué? Dice la palabra que las vamos a tirar ¿a dónde? A sus pies. ¿Sabe por qué es eso, hermanos? Porque nosotros no podemos hacer nada, hermanos, para ganarnos las cosas, sino por la gracia del Señor. Si el Señor nos la dio fue por gracia, y por gracia. Pero hermanos, ¿estamos predicando el Evangelio? Podemos decir como Pablo, de buena manera me desgastaré, de buena manera, hermanos, predicaré, y si tengo que morir, moriré por la causa de Cristo. Porque, hermanos, en esta semana que se celebra la Semana Mayor, todo el mundo habla de Jesús y todo, pero ya mañana todo el mundo sigue con sus cosas, ¿no? Y hay cristianos que viven de esa manera también. ¿Se acuerdan de no comer carne, verdad? Pero se comen al hermano. Critican al hermano, juzgan al hermano. Donde nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A orar por el hermano. A amar, a edificar, a construir, a soportar. Y uno oye, hermanos, en esta época, ¿verdad? Cómo la gente habla de los padecimientos de Jesucristo y cómo Él murió, hermanos, pero la gente sigue viviendo para sus deleites y sus placeres. Y los cristianos pareciera que estamos dedicados a que Dios nos dé riquezas en esta tierra y nos haga felices. Porque mucha gente cree, hermanos, y hay cristianos que creen que solo lo material los va a hacer felices, hermanos. Y usted dice, hermana, no, eso no es cierto. Sí es cierto, hermanos. Hay gente que no se quiere desgastar por el Señor. No queremos desgastarnos por el Señor. No queremos predicar el Evangelio, hermanos. Bueno, tal vez no seamos tan ambiciosos. No hemos predicado desde el puente Cañas hasta el puente Cañas. Bueno, pero ¿le ha predicado a su familia, hermanos?
Ok. ¿Le ha predicado a sus vecinos? Bueno, siga adelante entonces. Y si usted no lo ha hecho, hermanos, reciba la exhortación, porque nosotros hemos sido llamados a desgastarnos por Cristo. Desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Ilírico hoy es, hermanos, el territorio de Yugoslavia y Albania, imagínense. Vea todo lo que ha recorrido Pablo, hermanos. Vea, yo les estoy diciendo a ustedes, si hemos llenado de Puente Cañas, hay, que no sé cuánto es lo que mide San Juan de Dios. Pero hermanos, imagínense, desde Yugoslavia. ¿Dónde queda Yugoslavia? ¿Ah? Al otro lado del mundo. En Europa, hermanos. Y Pablo, hermanos, viajó por Turquía, por Yugoslavia. Yo no conozco esos lugares, hermano, pero le puedo decir que son distancias bastante largas. Y hermanos, si uno estudia la vida de Pablo, hermanos, ya no solamente sus cartas, sino todo lo que él murió, todo lo que él pasó, hermanos, nosotros nos quedaríamos, hermanos, no sé, avergonzados. Y aunque esto no es una competencia, esto no es verdad, no es a quién le dan más latigazos o quién padece más. No, hermanos, pero lo importante aquí es, ¿estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Esto significa, hermanos, que el ministerio de Pablo se extendió desde Ilírico en el oeste hasta Jerusalén en el este. Sigamos. Verso 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Verso 21. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él, ¿qué va a pasar? Entenderán. En los versos, hermanos, 15, 16, perdón, en los versos 16 al 19, quiero que veamos algo importante. En el verso 16 dice, para ser ministro ¿de quién? De Jesucristo, ¿verdad? De Jesucristo. Ministrando el evangelio, ¿de quién? ¿De quién? ¿Para qué? Ofrenda agradable. Santificados. Yo quiero continuar en el verso 20, pero quiero que veamos algo importante en ese verso 16. ¿Qué ven ustedes ahí? Estamos estudiando, ¿sí o no? Keila, ¿qué ve usted ahí en ese verso 16? Léalo otra vez. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles, ¿qué? Les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué vemos ahí? La Trinidad. La Trinidad. Y eso es importante, hermanos, porque hay gente que dice, es que la palabra Trinidad no existe, pastor, en la Biblia. Y es cierto. Si usted busca la palabra Trinidad, usted no la va a encontrar. Y por ahí hay gente que predica, bueno, ya ahora no sé, salen con la cuarta no sé qué cosa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos, hermano, la Trinidad, ya hace algunos años, los sábados que la estábamos estudiando, hablamos de que la Trinidad, hermanos, es un misterio. Es un misterio. Y a veces si uno se quiere poner a explicar la Trinidad, mejor hay que tener cierto cuidado. Porque hay gente que en lo que trata de explicar la Trinidad se enrollan en cosas que al final son herejías. Pero hermanos, hay gente que dice, es que, ¿quién dice, y hay por ahí una secta que dice, es que ustedes tienen un Dios de 3 cabezas, ¿verdad? Pero hermanos,
si estudiamos la palabra, aunque la palabra o la escritura, aunque la palabra no viene la palabra Trinidad, repito otra vez, podemos verlo, hermanos, en los versículos alrededor de todo lo que es el Nuevo Testamento. ¿Cómo nos habla? Y aún en el Antiguo Testamento nos hablan, hermanos, de la Trinidad de Dios. Y ese versículo es importante, dice, para ser ministro ¿de quién? Del Hijo. Ministrando el Evangelio ¿de quién? Del Padre. ¿Y santificados por quién? Espíritu Santo. Dice un canto, bendita Trinidad. Trinidad. Pablo, sin esforzarse, hermanos, teje en este verso 16, referencias a cada miembro de la Trinidad. Y Pablo, hermanos, no puede hablar de Dios sin reconocer sus tres personas. En el verso 19 también nos hace referencia al Padre y al Hijo. Continuamos. Pablo, hermanos, ya había, dice, predicado todo el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Pero Pablo no quería detenerse ahí, hermanos. Bueno, usted dice, ya yo le prediqué a mi familia, yo ya le prediqué a mis vecinos, yo ya le prediqué a mis compañeros de trabajo. Pero a usted le falta predicar más todavía, hermanos. Nos falta predicar más, ¿sí o no? Todavía nos faltan nuevos lugares a donde llegar. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, hermanos, porque es que eso es lo más fácil. Por ahí dicen pescar en pecera. ¿Ah? Hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que usted lo ve que se congrega en este lugar y lo invitan a las iglesias de ellos. Y yo no digo que esté mal que en algún momento usted visite una congregación. Yo escucho predicaciones de otros pastores. Pero hermanos, si usted el Señor lo colocó en este lugar, si el Señor lo sembró en este lugar, crezca en este lugar y dé fruto en este lugar. Porque hay gente, hermanos, que le gusta andar de lugar en lugar. ¿Y qué pasa con yo no soy muy amante de las plantitas. A mí me dieron una vez, me regalaron un cactus y se me murió, hermanos. Pobrecito. Yo soy fatal para las plantitas. Mi esposo es el señor de las plantas ahora, ¿verdad, amor? A él le gustan las plantitas y él pasa ahí buscando hijitos para sembrar. No tenemos espacio, pero ahí se hizo él como un espaciecito, hermanos. ¿Qué pasa si yo empiezo a sacar, yo siembro esa planta y a los 3 días la arranco de ahí y la vuelvo a poner en otro lugar? Y luego la vuelvo a quitar y la pongo en otro lugar. ¿Qué pasa con esa plantita? Se arruina. A donde el Señor a usted lo sembró, hermanos, ahí crezca y ahí dé fruto. Porque si hay algún problema que tenemos muy grande ahora, hermanos, es el nomadismo cristiano. Y yo hace unos domingos lo hablé, hermanos. Si usted viene de otra iglesia, por favor, no se sienta aludido, usted sabrá sus motivos. Pero lamentablemente, un gran número, un gran porcentaje de la gente que se congrega en las iglesias viene de otras iglesias. Y es más número, hermanos, de gente que simplemente se mueve de iglesia en iglesia que de nuevos convertidos. Lo estamos estudiando en Hechos, ¿sí o no? ¿Qué pasaba con Pedro? ¿Pedro predicaba? ¿Ah? ¿Y cuántos se convertían? Ajá. Y una vez Pablo predicó, ¿y cuántos se convirtieron? ¿Ah? ¿Han leído eso? Búsquenlo. Pero les voy a decir cuántos se convirtieron. ¿Sabe cuántos se convirtieron? 2. Aquí no se trata, hermanos, de cuántos se conviertan. Se trata de cuánto está predicando y de quién está predicando usted. Porque al final quien trae convicción es el Señor, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que yo quisiera, ¿cuántos no, hermanos, quisiéramos predicar aquí y que se convirtieran 3,000 Marilyn? Usted sabe
qué cosa más gloriosa, qué lindo. Pero hermanos, qué lindo también predicar y que la iglesia, hermanos, que uno, que dos, que tres, que cuatro sean tocados por el Espíritu Santo y de verdad volvamos nuestro corazón a Él. Pablo no quería edificar sobre fundamento ajeno, más bien quería hacer el trabajo de pionero para el Señor. No porque estuviese equivocado o fuera malo el continuar la obra comenzada por otro hombre, no está mal eso, sino porque había mucho por hacer en las fronteras, hermano. Hay mucho que hacer, hermanos. Hay muchas personas que se están perdiendo. Hermanos, hay gente alrededor nuestro que es dura de corazón y solo, hermanos, la oración, hermanos, que podamos hacer por ellos podrá tocar el corazón del Señor para que ellos sean doblegados ante la presencia de Cristo. Sino como está escrito, dice, Pablo vio su corazón pionero como obediencia a las Escrituras, cumpliendo el pasaje que él cita en el Antiguo Testamento. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Verso 22. Y ya vamos, hermanos, entrando en la última parte de este capítulo 15, como cerrando ya lo que es esta parte acerca de los débiles y la obra que tenía Pablo acerca con los gentiles. Y dice el verso 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya, verso 24, cuando vaya a España, iré ¿dónde? A vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces. El gran deseo, hermanos, de Pablo era hacer la obra pionera que le había impedido venir a los romanos, aunque él deseaba verlos. Y después, hermanos, cuando estudiamos un poquitito acerca de la historia, Pablo tenía mucho deseo de ir a Roma, ¿verdad? O sea, él lo dice ahí. En ese momento cuando Pablo os escribe la carta a los romanos, ¿se recuerdan? Eso lo vimos al principio, es decir, hace un año. ¿Se acuerdan dónde estaba Pablo? ¿A dónde estaba? ¿A dónde? No, como encarcelado en la cárcel, hermanos, obvio. Pero ¿dónde? O sea, yo no estoy diciendo, no me jueguen de inteligentes, hermanos. Ajá. No. Pues saquen más el esfuerzo, hagan más el esfuerzo, pues ese esfuerzo es de estrellita de cobre, no de oro. ¿A dónde estaba Pablo, hermanos? Keila, ¿te acordás? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Dónde? En Corinto, hermanos. Estaba en Corinto. Ay, qué barbaridad, qué barbaridad. Estaba en Corinto, hermanos, y él no había podido ir a Roma. El deseo de él era ir a Roma. Y hermanos, ¿llega Pablo en algún momento a Roma? ¿Llega Pablo en algún momento a Roma? ¿Cuántos dicen que sí? Levántame la mano. ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen que no saben? Bueno, sí llega a Roma, hermanos. Sí llega a Roma, hermanos. Pero hermanos, Pablo no sabía lo que quería realmente, ¿verdad? Pablo no sabía realmente lo que quería. Pablo anhelaba, hermanos, ir a Roma. ¿A dónde muere Pablo, hermanos? No me diga que no fue a Roma. ¿A dónde muere Pablo? ¿Cómo muere Pablo? Hermanos, ¿usted sabe qué es anhelar llegar a un lugar sin saber que ese va a ser su lugar?
¿Ustedes creen que si Pablo hubiera sabido que iba a morir en Roma, hubiera anhelado seguir? ¿Ah? Yo digo que sí, hermanos. Pablo decía, para mí el vivir y el morir no me preocupa. Sí, él no tenía problema, hermanos. ¿Mm? ¿A cuántos de ustedes les han dicho, no vayan a tal lugar porque, ay, no, verdad que no, después nos matan? Ay, no, no, ¿cómo que se congregan en novedades? Ahí que es como es. Hermanos, usted no sabe qué es. Hermanos, usted no sabe, usted no ha entendido que novedades sería peor si esta iglesia no estuviera aquí. Y que usted y yo tenemos un deber con novedades, hermano. Uy, no, qué miedo. Obviamente, hermanos, yo estoy hablando también con prudencia, ¿verdad? Yo no vamos a exponer a la gente a alguna situación que no queremos. Pero hermanos, usted no ha entendido en dónde lo puso el Señor a usted. ¿Para qué lo puso aquí? ¿Mm? ¿O acaso usted, hermanos, cree que Pablo iba a predicar donde lo iban a recibir bien recibido? Ah, no, hermanos. Donde quiera que iba, ¿qué hacían? Lo golpeaban, lo dejaron más de una vez, hermanos, como muerto, tirado en el piso. Cuando vaya a España, iré a vosotros. Por lo tanto, Pablo piensa que visitará a los romanos en un futuro viaje a España, donde Pablo predicará el evangelio en las fronteras. Al detenerse en Roma en el camino, Pablo anticipa que puede gozar del apoyo y compañerismo de los hermanos en Roma antes de que vaya a predicar el evangelio en las regiones más allá. Probablemente Pablo quería que Roma fuera su base de operaciones para la parte occidental del imperio, aun cuando en Antioquía era su base, hermanos, principal en la parte oriental. Dice Pablo, porque espero veros al pasar. Había un deseo en Pablo, hermanos. Era un plan que él tenía, hermanos, pero las cosas no se realizaron según sus planes. Como les digo, él sí fue a Roma, pero no como misionero en su camino a España. Él fue a Roma, hermanos, como prisionero, esperando juicio delante de César, donde predicaría el evangelio en una frontera diferente. Pablo, hermanos, pensaba pasar por Roma, ¿verdad? Y luego seguir ¿a dónde? A España. Y el Señor le dice, no, Señor, usted se va a quedar en Roma y usted le va a predicar al César. ¿Ve cómo los planes de nosotros, hermanos, no son los planes de Dios? Ve cómo, hermanos, si nosotros dejamos que el Señor nos use, hermanos, ¿cuántos romanos, hermanos, oyeron, cuántos gentiles oyeron el evangelio, hermanos, por medio de Pablo, cuando estuvo encarcelado? Quiero terminar. Dios tenía fronteras inesperadas para el evangelio en la vida de Pablo, dándole acceso inesperado para predicar al emperador de Roma mismo. Imagínense, si Pablo, hermanos, no hubiera ido a Roma, o si su interés hubiera sido como él lo pensaba, pasar a ese lugar, saludarlos y continuar ¿hacia dónde? Hacia España. Pero el Señor le dice, un momentito. Después de su liberación de las prisiones romanas, al final del libro de los Hechos, hermanos, tenemos razones para creer que Pablo logró ir a España y predicó el evangelio allí. Quiero, pastor, si usted me permite, terminar la próxima semana. ¿Sí? Vamos a quedarnos en ese verso. ¿No? Sí, del 25 al 33. Porque vamos a hablar de cosas importantes, hermanos, de cómo Pablo quiere ir ya cerrando, poner su broche de oro en esta magnífica
carta a los romanos. Espero que, hermanos, usted y yo hayamos aprendido en todo este tiempo, hayamos abierto nuestro corazón al evangelio, hermanos, y haya un deseo en nosotros de vivirlo y de predicarlo a tiempo y fuera de tiempo. Dios me los bendiga, hermanos.